Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a esta charla de EduMédica. Les pido a todos los que tienen ahí el micrófono abierto que por favor lo silencien. Vamos a empezar porque hoy el tema es bastante interesante y aparte tenemos a un ponente de lujo. Mi nombre es Alejandro Egea, yo soy el director de Educación Médica del Hospital Metropolitano y esta charla es un esfuerzo que se hizo en conjunto con Medicina de Empresa y una serie de encuestas que estuvimos realizando a lo largo de la División Salud del Grupo Montecristo para poder conocer cuáles son las capacitaciones de profesionales de la salud que quieren, ¿verdad?, en su atención diaria, sea que están en el área hospitalaria, atendiendo en alguna de nuestras ciudades de salud, centros de nutrición clínica, laboratorios PAES, y también son parte de la red medicinal. Entonces, hoy empezamos con un ponente de lujo, como es el doctor Diego Herrera Miguetti, con esta primera charla, y ahorita, cuando vamos terminando, les voy a contar el resto del programa que tenemos. Tal vez antes de empezar la presentación y hacerle la introducción sobre el doctor Diego Herrera Miguetti, voy a hacer una breve introducción, ¿verdad?, a lo que podemos esperar de hoy, a cuáles son la logística de la sesión del día de hoy, y luego voy a introducir al doctor Herrera. Él tendrá la palabra por la próxima hora, y bueno, y luego ya podremos hacer preguntas y respuestas. Entonces, bueno, algunos temas logísticos, ¿verdad? Les agradecemos que ustedes cambien su nombre para poder ubicarlos. Inclusive sería valioso que nos digan de cuál empresa del Grupo Montecristo son, de la División Salud, o cuál es su especialidad, ¿verdad? Para que el doctor también sepa. Esta audiencia está compuesta más por médicos generales, psicólogos, psiquiatras. Ya veo que tenemos algunas personas de nutrición, de laboratorio, entonces se los agradecemos también, ¿verdad? En el chat, las reacciones son bastante bienvenidas. Vamos a habilitar cuando tengamos las preguntas y respuestas el micrófono y la cámara diferente para que el doctor los vea. Y bueno, en caso de que vayan a participar, les agradecemos que estén concisos para que podamos tener todos la mayor cantidad de tiempo para aclarar estas dudas. Entonces, bueno, voy a empezar introduciendo al doctor Diego Herrera Miguetti. El doctor Herrera Miguetti es médico cirujano, graduado de la Universidad de Costa Rica. Luego hizo una especialización en psiquiatría general en la Universidad de Boston y psiquiatría de niños y adolescentes en la Universidad de Harvard, y obtuvo una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. Fue jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital de Niños y actualmente es el director del Centro de Salud Herrera Miguetti, además fundador del Centro de Salud Herrera Miguetti, y ha tenido la oportunidad de hacer investigaciones de diferentes temas, publicando más de 30 trabajos científicos, ¿verdad? Entonces, creo que para hoy es una excelente posibilidad para todos de poder compartir con el doctor Diego Herrera Miguetti, y no me voy a atrasar más bien, doctor, muchísimas gracias por el espacio de hoy. Le dejo a que usted pueda compartir su pantalla y a iniciar puntualmente esta sesión. Así que muchísimas gracias. Está en mute por aquello. Doctor, perdón, está en mute. Ya lo quita. Ahora sí, ahí está. Y le agradezco que pueda compartir pantalla. Yo lo confirmo cuando la tengamos y adelante. Ya, ¿están viendo la pantalla? No, todavía no. Ahora sí, ya lo estamos viendo. Estamos bien ahora. Sí. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Y muchas gracias, como decía Alejandro, por la presentación y por invitarme a compartir con ustedes algunos conceptos y algunas ideas con respecto a la ansiedad y los ataques de pánico. Los problemas de salud mental, debido a lo que se llama la transición epidemiológica,
han surgido a ser uno de los problemas de salud en general, los más importantes con que tienen que lidiar las sociedades modernas. Y la ansiedad en particular es el trastorno de salud mental más frecuente en el mundo. Por supuesto que varía de un lugar a otro, de una sociedad a otro. Es sumamente relacionado, altamente relacionado con la modernización, pero países como Costa Rica y países que son, digamos, occidentales, en general tienen una prevalencia de ansiedad de alrededor del 20-25% de toda la población. Eso es la cuarta parte de la población, y es un problema de salud sumamente importante. Entonces, vamos a poner algo en contexto. Por ejemplo, este es un estudio que se llama el Estudio Nacional de Comorbilidad de los Estados Unidos. Es un estudio muy importante porque es una muestra representativa de toda la población y es como una encuesta que se hace en los hogares, como nuestra encuesta de hogares, pero es alrededor de salud mental y las comorbilidades alrededor de la salud mental. Como pueden ustedes ver en adultos, en general hay una prevalencia del 20%, es un poco más alta en mujeres, sobre todo más alta en mujeres que en hombres, aproximadamente 10 puntos porcentuales, siendo un 23% y un 14% para las mujeres, para los hombres, perdón. Si lo vemos en adolescentes, es mucho más alto, casi el 32% de los adolescentes sufren de alguna forma de ansiedad, el 38% de las mujeres adolescentes y un 26% de los hombres. Esto es sumamente importante y probablemente haya empeorado en los últimos años. Sabemos que la prevalencia de ansiedad, depresión y problemas de salud mental ha ido aumentando desde el año 2000, un poco antes, muy gradualmente. Pero como muestro en este gráfico, que es un gráfico resultado del estudio PISA. El estudio PISA es un estudio que se hace cada año en cientos de países del mundo, donde se hacen ciertas preguntas sobre salud y sobre salud mental en adolescentes. Como ustedes pueden ver aquí, en la América Latina es la línea azul, y llama la atención, como ustedes ven, que en el año 2000, aproximadamente 2003, empiezan a aumentar gradualmente, pero algo ocurre extraordinario en el 2012 y se disparan los sentimientos de soledad en adolescentes. Esto no es lo mismo que ansiedad, pero es una pregunta que capta muy bien el estado de salud mental de una población, en este caso la población casi que mundial adolescente. Y entonces en el 2012 ocurre algo extraordinario, y es que se dispara estos sentimientos en una forma inusual. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en el 2012? En el 2012 lo que ocurre es que aparece el botón de like de Facebook, y Facebook compra y desarrolla Instagram, que es la plataforma, ahora es la segunda más usada. TikTok es la más usada por adolescentes. Y entonces hay una serie de evidencias sobre la cual no voy a entrar ahora porque es un tema que requeriría toda una hora y una serie de datos que me gustaría presentar, pero el punto es que las redes sociales tienen un impacto negativo clarísimo, está sumamente documentado en el bienestar de los adolescentes, sobre todo en ansiedad, depresión e ideación suicida. Otra cosa que es interesante a partir de estos datos es por qué las mujeres sufren más ansiedad que los hombres. Una es los cambios hormonales. Las mujeres claramente experimentan cambios en su estado de ánimo durante cambios o transiciones hormonales, como la pubertad. La depresión, por ejemplo, tiene la misma prevalencia en hombres y en mujeres que antes de la pubertad, pero después de la pubertad es 3 veces más frecuente en las niñas que en los varones. Como sabemos, hay unas alteraciones que no ocurren necesariamente en todas las mujeres ni con la misma intensidad alrededor del ciclo menstrual. Y también sabemos de la existencia del posparto, de la depresión posparto, que es una depresión sumamente severa, así como los cambios anímicos asociados
al climaterio. Entonces, hay una serie de observaciones presentadas por una serie de estudios en diferentes campos en donde las mujeres relacionan o reaccionan de una forma diferente ante la percepción de amenaza y lo que constituye una amenaza, cómo se perciben las amenazas. Aunque existen como mecanismos biológicos que contribuyen a estas respuestas, hay factores hormonales que tienen efectos ansiolíticos. Por ejemplo, la testosterona modula la respuesta al estrés. El estradiol tiene un efecto ansiolítico. Y existe entonces una hipótesis que a mí me parece muy interesante, que las mujeres han desarrollado este tipo de respuesta, una mayor percepción de lo que es amenazante, de lo que es peligroso, como una forma de adaptación que confiere cierta protección hacia la sobrevivencia de la prole, porque son las mujeres las que a través de cientos de miles de años han sido las encargadas de cuidar a los niños y a las niñas. Entonces las mujeres tienen como una bioquímica del sistema nervioso central que es diferente. Entonces, por ejemplo, las mujeres reaccionan ante estímulos amenazantes, repulsivos, por ejemplo, como las culebras, de una manera más intensa, pero también reaccionan de una manera más positiva hacia estímulos más benignos, como es hacia una mascota, hacia un perro. Entonces, es concebible que ante estos cambios en la bioquímica del sistema nervioso central, las mujeres hayan desarrollado diferentes mecanismos de enfrentamiento que están relacionados con la ansiedad, como la rumiación, que es darle vuelta a las cosas, porque así las hace estar más preparadas para enfrentar diferentes amenazas que pueden poner en riesgo la prole. Otro mecanismo es entonces una forma de desarrollar más control sobre su medio ambiente y sobre sí mismas. Y esto puede haber sido modulado a través de cientos de miles de años. Por otro lado, sabemos que las mujeres son víctimas de abuso con muchísimo más frecuencia que los hombres. Y el abuso trastorna, sobre todo el abuso experimentado tempranamente, el abuso sexual y el abuso emocional en etapas tempranas de la vida, produce cambios bioquímicos tempranos que alteran el funcionamiento y la conectividad en la corteza prefrontal, y eso constituye un problema enorme porque anticipa problemas de salud mental como la ansiedad en forma más frecuente en las mujeres. Por otro lado, las mujeres están, por cómo está organizada la sociedad moderna, más expuestas a estrés de diferentes formas, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, que no solamente cuidan a la familia, sino que tienen que trabajar, tienen una serie de demandas excesivas. Nada más para darles una muestra de esto. Por ejemplo, este es un estudio muy reciente, publicado en el año 2022 por el Pew Research Center, hecho en una gran cantidad de países a lo largo del mundo, y como ustedes pueden ver, hace 50 años, en 1972, el 85% de las mujeres estaban en uniones en donde el esposo era el único proveedor o principal proveedor. Ahora esto ha bajado en 50 años al 55%. Con respecto a hogares en donde las mujeres ganan aproximadamente lo mismo que los hombres, era el 11% hace 50 años y ahora es casi el 30% en donde las mujeres aportan igual que los hombres al ingreso familiar. Y si vemos los casos en que la mujer es la principal proveedora, el 5% hace 50 años y el 16% hace en el año pasado. Entonces, las esposas han aumentado su influencia económica, pero siguen asumiendo más tareas en el hogar. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el trabajo pagado es bastante similar entre hombres y mujeres, el número de horas por semana, pero las mujeres tienen 4 horas menos de diversión, dedican más de 1 hora a cuidado de la familia y al trabajo doméstico más de 3 horas. Entonces, en total, una mujer trabaja más como 4 horas que un hombre, aunque sea, esto es en matrimonios igualitarios,
En matrimonios que no son igualitarios en cuanto al ingreso, todavía es peor. Entonces, esto les da una idea del nivel de estrés a que están sujetas las mujeres. Con respecto a cómo se compara Costa Rica en los niveles de ansiedad en el mundo, aquí este es un gráfico que el color refleja la zona del mundo. El porcentaje es el porcentaje de años perdidos por discapacidad, en este caso por ansiedad. Costa Rica está en un punto intermedio, es lo mismo, exactamente igual que Estados Unidos. Entonces, ese es el porcentaje que contribuye a la ansiedad, a años perdidos por discapacidad a lo largo de la vida. Es importante ahora tal vez que pasemos a ver un poco algunas diferencias conceptuales con respecto a términos que usamos a veces de manera intercambiable, pero que es bueno como diferenciarlos. Uno es el estrés, ¿verdad? Muy frecuentemente decimos estoy estresado porque tengo una entrevista de trabajo, o estoy estresado porque es el cumpleaños de mi hija, o yo qué sé, estoy estresado porque no me está alcanzando para pagar la renta. Pero en general, la respuesta que llamamos de estrés es una respuesta fisiológica, una respuesta del cuerpo integral que está relacionada con un evento o con una situación externa que nos demanda una respuesta. Y entonces el estrés tiene un valor adaptativo cuando es de corto plazo, porque nos sirve para prepararnos para enfrentar esa demanda. Pero el estrés se vuelve perjudicial cuando las demandas a las que nos vemos sujetos sobrepasan nuestros recursos. Esa es una condición en que se vuelve dañino. Y la otra forma en que se vuelve dañino el estrés es cuando es un estrés crónico, cuando se perdura a través del tiempo. Como ejemplos de esto, por ejemplo, les podría dar el estrés a que está sujeto, por ejemplo, un niño en donde sus padres tienen mucha discordia marital explícita. El niño no tiene los recursos para lidiar con este problema y entonces se siente impotente, se siente sujeto a fuerzas que él no controla, él no tiene los recursos para enfrentar esto y generalmente el estrés, la discordia marital es crónica y entonces el niño está expuesto de una manera sostenida a esto. Otra forma que podríamos ver de cómo el estrés puede ser perjudicial es, por ejemplo, el estrés que nos produjo la pandemia, en donde no estábamos preparados para esto, pero además, una vez que ya nos preparamos, se prolongó por 3 años y había cierto grado de incertidumbre con respecto a qué iba a ocurrir y esto pues ha tenido un costo importante para la sociedad, no solamente en morbilidad y mortalidad debido al COVID-19, sino por el deterioro de la salud mental y los niveles de funcionamiento de la sociedad en general. Luego tenemos el concepto de sobrepreocupación. Preocuparnos es algo normal. En realidad, la preocupación la podríamos entender como una forma de una voz interior. Es una voz interior que nos sirve para conversar con nosotros mismos, para tratar de prepararnos, anticipar situaciones, lidiar con posibles escenarios. Pero esa voz interior puede perder se puede perder el control sobre esa voz más bien, y esa voz entonces empieza a dominarnos y se vuelve lo que llamamos sobrepreocupación, que es como una pensadera constante. Entonces esa pensadera constante es una pensadera generalmente improductiva porque lo que se hace es rumiar las mismas ideas una y otra vez. Y entonces la pensadera esa generalmente es sobre asuntos que vienen en el futuro, donde empezamos a pensar diferentes escenarios posibles, generalmente escenarios negativos, algunas veces catastróficos. Otras veces la pensadera es sobre cosas que hicimos en el pasado y que lamentamos haber hecho, las cuales ya no podemos cambiar. Entonces, si ustedes lo piensan, esta pensadera, esta sobrepreocupación, nos consume un montón de energía mental pensando sobre el futuro, sobre el cual no tenemos control. También un poco sobre el pasado, que definitivamente no tenemos ningún control. Y entonces nos queda poca energía mental, poca capacidad para estar en el presente. Y precisamente estar con nuestros recursos
en su máximo nivel de funcionamiento en el presente, es lo ideal para tener un buen desempeño en todas las esferas de nuestra vida. Y esta sobrepreocupación es una especie de multitasking que nos hace drenar energía mental hacia escenarios que son improductivos, sobre los cuales no tenemos capacidad de acción, y esto deteriora nuestro desempeño en el presente. Bueno, la ansiedad, al igual que la sobrepreocupación, es normal hasta cierto punto. Todos nos sentimos ansiosos, yo me puedo sentir un poco ansioso preparándome para esta presentación, y eso me sirve para estar más alerta, para tratar de organizar mis pensamientos, para tratar de comunicarme de la mejor forma posible, pero pudiera ser que si yo me pongo muy ansioso, esta ansiedad se apodera de mí, invade mi sistema nervioso central de una manera muy intensa, y entonces más bien me paraliza, me bloquea el pensamiento, me blanqueo, no puedo hablar con fluidez o no puedo comunicar las ideas de una manera clara. Entonces, eso es lo que llamamos ansiedad patológica o ansiedad problemática, ¿verdad? Y puede ser entendida como un estado de alerta sostenido. Es un estado de alerta sostenido porque lo que ocurre es que lo que son retos, digamos, para mí es un reto dar esta charla, compartir con ustedes, pero si yo estoy excesivamente ansioso, en lugar de ver esto como un reto, lo siento como una amenaza, como si fuera algo peligroso. Y entonces mi cuerpo, todo, mi cuerpo y mi mente responden como si fuera una situación amenazante y no una situación sencillamente ante la cual tengo que prepararme para poder lidiar con ella. Entonces, la ansiedad genera una emoción a nivel psicológico, a nivel mental, que es muy similar al miedo, pero es desproporcionada para la situación que lo produce o es totalmente irracional, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, si yo me paralizara a la hora de hablar en esta charla, o una persona que no se monta en un ascensor y puede escalar 20 pisos con tal de no montarse en un ascensor, son formas de ansiedad desproporcionadas o irracionales. Toda forma de ansiedad generalmente tiene dos componentes. Tiene un componente físico, corporal, en donde sentimos palpitaciones, podemos sentir sensaciones curiosas en el cerebro o en la mente, que pueden ser como de mareo o pueden ser una sensación de perturbación mental. Podemos tener movimientos digestivos raros, podemos tener sudoración excesiva, náusea, una serie de efectos físicos corporales. Y hay también efectos cognitivos, pensamientos negativos, distorsiones cognitivas que llamamos, en donde esto nos encierra en ciertos ciclos viciosos de pensamiento que no nos dejan salir y encontrar soluciones a estos retos que tenemos que enfrentar. La ansiedad tiene múltiples manifestaciones, tiene manifestaciones de tipo, como por ejemplo las fobias que les mencionaba anteriormente, que son temores excesivos, irracionales hacia ciertas cosas, como montarse en un ascensor, montarse en un avión, hablar en público, etc. Hay manifestaciones como la ansiedad social, que es lo que llamamos cuando alguien es muy tímido, excesivamente tímido, y evita situaciones sociales a toda costa o las sufre terriblemente. Existe la ansiedad alrededor de la salud, que es el término que usamos ahora técnicamente para referirnos a la hipocondría. Existe, por supuesto, lo que vamos a hablar ahora, los ataques de pánico, que le vamos a dedicar un poco de tiempo. Y no quiero dejar de lado una forma interesante, diferente de ansiedad, que son los pensamientos o el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cuándo es que una ansiedad se vuelve problemática? Una ansiedad se vuelve problemática cuando ocurren ciertas condiciones. Una es, como ya dije, que es una preocupación excesiva e irracional, cuando se vive en un estado como de hipervigilancia, de estar excesivamente alerta, sin que eso dé ningún rendimiento ni ningún beneficio. Cuando se produce esa excitación fisiológica, donde hay taquicardia, sudoración excesiva, movimientos digestivos, etc.
Y luego, para tratar de controlar esos sentimientos de ansiedad, la persona desarrolla conductas evitativas, ¿verdad? Que sencillamente evade estar en situaciones que anticipa que le pueden producir ansiedad porque ya lo ha experimentado anteriormente, lo cual pueden ser situaciones sociales o de otro tipo. Entonces, para tratar de definir cómo clínicamente, cuando entrevistamos a un paciente que está sufriendo de ansiedad, es bueno que pensemos en 3 dimensiones de la ansiedad. Una es cuánta disfunción produce. Por ejemplo, si la persona no logra desempeñarse bien en su trabajo porque evita reuniones, porque se paraliza en reuniones con su jefe o con su supervisor. Por ejemplo, también está la frecuencia. Obviamente, si una persona tiene un ataque de pánico al año, eso es sumamente desagradable, pero no le impide funcionar la inmensa mayoría del tiempo. Mientras que está teniendo ataques de pánico 2 por día, eso es sumamente discapacitante. Y luego la duración, ¿verdad? Hay personas que experimentan ansiedad temporal, transitoria, durante el día, que solamente dura unos segundos o a lo máximo unos minutos, pero hay personas que están constantemente ansiosas, horas pasan ansiosas al día. Entonces, todo esto lleva, ¿verdad?, a pensamientos que son poco realistas, son desproporcionados, que generan evitación, son pensamientos que no son deseados, la persona quisiera no tener su mente ocupada por esto y tienden a ser recurrentes. Muy bien. Como una manera práctica de identificar ansiedad, porque muchos de ustedes estarán pensando, pero bueno, ¿cómo hacemos? Porque esto parece algo complejo, pero hay una condición que es la más frecuente de todas, de ansiedad, que es la ansiedad generalizada, que se caracteriza por niveles muy altos de sobrepreocupación y estar anticipando escenarios negativos. Y entonces, afortunadamente, los expertos en psicometría han desarrollado escalas que tienen un alto poder de discriminación con preguntas sencillas y con poco número de preguntas. Por ejemplo, esta escala, que es la escala de ansiedad generalizada, se llama GAD-7 porque son 7 preguntas y esas son las iniciales en inglés del trastorno por ansiedad generalizada. Como ustedes ven, entonces aquí lo que se hace es contestar cada una de esas preguntas y uno le da un valor 0, 1, 2 o 3. Ahí están los rangos de calificación. Ustedes pueden tomar una foto de esta pantalla, pueden buscar el GAD-7 en internet, lo pueden tener en sus notas en el teléfono y sacarlo cuando quieren que un paciente afinar el diagnóstico, tratar de ver si realmente tiene un trastorno ansioso. Esta es una escala sumamente sencilla, se llena en un tiempo muy corto y les puede dar mucho mayor seguridad de que están lidiando con un paciente ansioso y qué tan severa es esa ansiedad. Muy bien, hablemos un poquito ahora de ataques de pánico. Los ataques de pánico, bueno, se llaman así porque son ataques, es una situación paroxística en donde se experimentan niveles de ansiedad muy intensos. Hay gente que viene y me pregunta, pero yo no sé si yo tengo ataques de pánico o de ansiedad. En realidad, ataques de ansiedad técnicamente, desde el punto de vista de la clasificación que usamos los psiquiatras, no existen. Nosotros usamos el término de ataques de pánico, que son formas paroxísticas de ansiedad. Las características del ataque de pánico es que pueden estar relacionadas con algún evento detonante, pero más a menudo aparecen súbitamente sin una causa aparente para la persona que lo experimenta o para los que están con él. Un ataque de pánico dura en promedio alrededor de unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, pero son 8 o 10 minutos insoportables que la persona siente que es como una tortura y hay una gran variabilidad. Hay ataques de pánico que duran 2 minutos, otros son reentrantes, que a la persona se le quita un ataque de pánico, se alivia por unos minutos y vuelve a entrar otro, es como un estatus epiléptico, pero de pánico. Como en otras formas de ansiedad, ocurre más frecuente en mujeres, es el doble frecuente en mujeres. La prevalencia de ataques de pánico aislados que la persona tiene de vez en cuando es hasta de un 15 a 30% de la población. Y después del ataque de pánico, la persona habitualmente permanece ansiosa, un poco ansiosa y fatigada
porque es una experiencia sumamente intensa, por eso se llama pánico, porque es horrible. Los síntomas son palpitaciones, sensación que el corazón late, la sensación de taquicardia. A veces hay taquicardia, a veces no, pero el paciente siente eso. Hay generalmente sudoración excesiva en las manos y en otras zonas del cuerpo. La gente tiembla o siente sacudidas. Esto es muy frecuente, la sensación de que no puede inspirar, que no puede jalar aire y una sensación de asfixia que lo hace paniquearse más, y generalmente esto lo lleva a buscar ayuda en una sala de emergencias o en algún lugar, en alguna clínica. Es frecuente la sensación de un dolor, malestar o opresión en el pecho, náuseas, malestar abdominal. La sensación de mareo y la sensación de desmayo inminente son frecuentísimas y son también muy desagradables. La persona siente parestesia, se le duermen las yemas de los dedos, se le duermen los labios, es una sensación como de hormigueo o de anestesia alrededor de ciertas zonas, sobre todo los dedos y los labios. Puede sentir cambios de temperatura que pueden ser desde frío a calor o variables. Hay una sensación de lo que llamamos desrealización, que es sentirse como extraño, como si uno estuviera viendo una película de lo que le está pasando, como si no le estuviera pasando a uno, pero se siente el temor. Es una sensación de estar viendo algo como si fuera ajeno a uno, y uno lo está viendo como desde afuera. También la sensación de despersonalización, que es lo mismo, pero sentirse como que uno se está viendo ahí, como si se hubiera separado de su cuerpo y estuviera viéndose en esa situación. Muy frecuentemente los pacientes tienen temor de que van a perder la razón, de que se van a volver locos, y es casi que universal la sensación de que podría morir súbitamente. Generalmente les da miedo que les dé un ataque cardíaco. El trastorno por pánico es un diagnóstico diferente al ataque de pánico. El trastorno de pánico, los criterios que usamos es cuando un ataque de pánico se ha seguido en un periodo de un mes o más de las siguientes características. Hay una preocupación constante, persistente, por tener otro ataque de pánico. Lo que los pacientes sienten es que tienen casi pánico de tener otro ataque de pánico, ¿verdad? O las consecuencias del ataque de pánico, como perder la razón o tener un ataque cardíaco, ese tipo de experiencias. La persona entonces empieza a hacer cambios en su vida que están orientados a evitar la ocurrencia de un ataque de pánico, como no ir al cine, como evitar ciertos lugares como la iglesia, los supermercados. Muchas personas evitan conducir automóvil, dejan de hacer ejercicio porque sienten que si les dan palpitaciones se podrían morir. Y el trastorno por pánico, para hacer el diagnóstico, no puede ser explicado por la presencia de otro trastorno ansioso, como ansiedad social, fobias, trastorno por estrés postraumático, ansiedad generalizada. Muy bien. El trastorno de pánico se puede confundir con varias cosas, y vamos a ver las más frecuentes. En los libros se encuentran montones, pero son tan poco frecuentes que a mí me parece que no tienen ningún valor práctico. Entonces, lo primero son los trastornos por ansiedad que mencioné anteriormente, que precipitan un ataque de pánico. La fobia es muy frecuente que precipiten un ataque de pánico. La gente que tiene fobia a volar en avión a menudo tiene ataques de pánico cuando está en medio vuelo. Las personas que son sumamente ansiosas socialmente, particularmente cuando tienen temor a hablar en público, se pueden paniquear, como dice la gente, antes de hablar en público, y les da diarrea y se siente que se ahogan y se bloquean, no pueden pensar. Las personas que son altamente hipocondríacas, que tienen ansiedad de salud y andan pensando que tienen tumores en el cerebro y cáncer gástrico y todo tipo de problemas, a menudo consultan en los servicios de emergencia con ataques de pánico. Las personas con síntomas agudos que tienen trastorno obsesivo compulsivo pueden también presentar ataques de pánico, porque sobre todo el trastorno obsesivo compulsivo tiene un síntoma
que es sumamente desagradable, que son ideas invasivas, ideas invasoras o invasivas, en donde la persona se le meten ideas que son sumamente desagradables, las rechaza, como que, por ejemplo, la idea de que le va a meter un cuchillo a un hijo, o que se va a tirar por un sexto piso, y eso nunca lo hacen, pero son tan mortificantes estas ideas que los puede llevar a tener un ataque de pánico. Muy bien, sigamos con el diagnóstico diferencial. Hay un síndrome que es bastante frecuente, que se le ha llamado síndrome vasovagal o síndrome neurocardiogénico, que es una reacción que tiene el cuerpo ante ciertos estímulos, en donde el cuerpo reacciona de una manera exagerada ante estos estímulos desencadenantes, como puede ser cuando a la persona le sacan sangre o ve sangre, también estrés intenso de algún tipo, puede ser también la sensación de estar en lugares cerrados donde no podrían salir, o lugares que están muy calientes o que sienten una especie de sofoco, ciertos estímulos físicos dolorosos también. Y lo que ocurre es que se produce una reacción de tipo vagal, por eso se llama vasovagal, en donde hay señales que se envían al corazón que disminuyen la frecuencia cardíaca y la gente tiene un síncope, se desmaya o se colapsa. Esto, la persona que ya le ha dado uno también se pone muy nerviosa cuando empieza a sentir síntomas que anuncian un posible síncope. Como digo, los factores desencadenantes pueden ser como esfuerzo físico, algunas personas lo tienen al orinar o al defecar, cuando tosen intensa o frecuentemente. Y la diferencia con ataques de pánico es que se reconocen estos detonantes que acabo de mencionar. En el síncope, es habitual, es lo que define al síndrome vasovagal, es el síncope o la sensación de síncope, pero es excepcional que alguien con un ataque de pánico se desmaya. Prácticamente nadie se desmaya nunca. El síndrome vasovagal es súbito y termina rápidamente porque la persona, al bajársele la frecuencia cardíaca, al tener esa bradicardia, se colapsa. Los síntomas emocionales generalmente no están presentes o son muy débiles en el síndrome vasovagal, y casi siempre están presentes en los ataques de pánico. En el síndrome vasovagal, por la disminución de la producción del gasto cardíaco, entonces puede haber que no haya suficiente irrigación en el cerebro y pueden estar en un estado de confusión posterior al síncope, pero no ocurre esto en los ataques de pánico. El hipertiroidismo lo mencionan todos los libros como de las más frecuentes. En realidad yo no lo encuentro que sea tan frecuente, pero el patrón de síntomas puede ser similar, porque las personas con hipertiroidismo pueden tener crisis en donde tienen taquicardia y tienen sudoración, y eso se puede parecer un poco a ataques de pánico. El hipertiroidismo se asocia a pérdida de peso, aumento del apetito, aumenta el tránsito digestivo y es característica la intolerancia al calor. Y esto no se ve usualmente en los ataques de pánico. Las crisis hipertiroideas no tienen desencadenante, los ataques de pánico a veces los pueden tener. Y por supuesto el examen físico y las pruebas diagnósticas nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Si la persona tiene exoftalmos, los ojos un poco saltones, las pruebas con el TSH, en fin, todo nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Es interesante, esto se ha documentado hace muchísimos años, que las personas con ataques de pánico probablemente por estar sufriendo de una condición hiperadrenérgica sostenida, probablemente factores neuroinmunológicos que intervienen por estrés y ansiedad excesiva, presentan más problemas a nivel de la glándula tiroides, tiene mayor incidencia de cáncer, de dolor crónico, tienen más hipertensión y problemas de aterosclerosis, presentan más síntomas como de colitis, gastritis, de lo que llamamos digestivo irritable,
son con más frecuente migrañosos, tienen trastornos del equilibrio, son más alérgicos y tienen más frecuencia de enfermedades respiratorias. Estos son algunos de los medicamentos que usamos. Vamos a ver rápidamente esto que usamos en el tratamiento de la ansiedad y de los trastornos de pánico. Afortunadamente, el tratamiento de la ansiedad y los trastornos de pánico es básicamente el mismo como vamos a ver ahora. Entonces, la sertralina es un medicamento que usamos de 50 a 200 miligramos, aún en niños y adolescentes usamos estas dosis. Las indicaciones aprobadas por el FDA es el trastorno por pánico, el síndrome de estrés postraumático y el trastorno por ansiedad social, pero se puede usar para cualquier condición ansiosa por ataques de pánico. La venlafaxina, voy a mencionar nada más algunos de los antidepresivos que usamos para esto. Los antidepresivos es el principal medicamento que utilizamos para tratar ansiedad y ataques de pánico. No son los ansiolíticos, ahora me voy a referir a los ansiolíticos. Voy a mencionar algunos que usamos frecuentemente que están tanto en el sector privado como en el sector público, algunos de ellos. La venlafaxina la usamos a dosis de 75 a 300 miligramos. Las aprobaciones ustedes las pueden ver ahí, también pánico, ansiedad social y síndrome de estrés postraumático. La fluoxetina, el original es el Prozac, que es el primer inhibidor de recaptación de serotonina que salió al mercado en 1987. Lo usamos de dosis que van de 20 miligramos, rara vez 80 miligramos. Generalmente con 40 miligramos se cubren la inmensa mayoría de los pacientes. No tiene indicación para ansiedad generalizada, pero lo usamos constantemente. Es muy bueno para el trastorno obsesivo compulsivo y también para los ataques de pánico. El escitalopram, empezamos con dosis de 10 miligramos, 20 miligramos generalmente es una dosis satisfactoria. Algunas personas usan 40 miligramos para el trastorno obsesivo compulsivo. Las indicaciones son ansiedad generalizada, la imipramina. Este es un medicamento tricíclico, es muy antiguo. Esto se empezó a usar en 1957, por ahí 56. Son medicamentos que son efectivos, los usamos mucho menos por los efectos secundarios cardiovasculares que pueden producir arritmias, pero tiene indicación por el FDA para el trastorno por ansiedad generalizada. Los antidepresivos tienen pues una cantidad de efectos secundarios, no son adictivos. Si la gente los suspende súbitamente puede tener una reacción de descontinuación, pero eso no es una reacción de abstinencia. Es porque los receptores de serotonina y otros receptores están ajustados al efecto del medicamento, de cualquiera que se trate, y se suspenden súbitamente. Entonces hay una reacción por la suspensión del estímulo a los receptores de serotonina y la gente tiene reacciones como náuseas y vómitos y dolores musculares, etcétera, que son muy desagradables. Por eso nunca se deben descontinuar súbitamente, hay que hacerlo gradualmente. Los efectos secundarios rara vez son motivo de descontinuación de los antidepresivos, pero hay un efecto secundario que es la disfunción sexual, que es bastante frecuente, como ustedes pueden ver. Hay un par de medicamentos antidepresivos que no los produce, el bupropion, que la marca original es el Wellbutrin, la mirtazapina, que ahora tenemos el Ciblex aquí en Costa Rica, y hay alguna otra más. Estos no producen disfunción sexual, pero los demás pueden producir, y uno nunca sabe quién la va a tener y en qué medida, pero es la principal causa de descontinuación. Rápidamente vamos a ver aquí, para que tengan una idea cómo sería un algoritmo, cómo procederíamos paso por paso para tratar un trastorno por ansiedad generalizada. Entonces, siempre es importante tener, cuando uno ve a un paciente ansioso, si tiene otra comorbilidad como depresión, bipolaridad, alcoholismo, etcétera, si tiene ideas suicidas, qué afectación tiene en el sueño. Los adultos mayores por el asunto de caídas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta si la mujer está en edad fértil, porque algunos de estos medicamentos pueden tener efectos iatrogénicos.
hay que entender también factores culturales a nivel de educación, a nivel de subcultura, con respecto a creencias alrededor de la salud mental y de la ansiedad. Entonces se empieza generalmente con un inhibidor de la recaptación de serotonina o un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y serotonina. Y esto se debe mantener por unas 4 o 6 semanas. Si hay una buena respuesta o remisión del cuadro, entonces lo mantienen por 1 año de tratamiento. Si no hay respuesta, entonces cambian de antidepresivo o cambian de clase de antidepresivo. Si estaban usando un inhibidor de recaptación de serotonina, pueden usar uno de serotonina y de norepinefrina. Si hay buena respuesta o remisión, pues se mantiene 1 año de tratamiento. Si no hubiera respuesta ante la intervención de un cambio de antidepresivo o de clase de antidepresivo, entonces hay que considerar si existe comorbilidad, porque uno puede tener más de un trastorno ansioso o un trastorno ansioso y algún otro trastorno psiquiátrico. Entonces, si es otro trastorno ansioso, hay que ver si es trastorno por pánico, lo que está impidiendo el progreso del paciente, la mejoría. Si es trastorno por pánico, se pueden usar diferentes tipos de medicamentos, benzodiazepinas, antidepresivos duales, tricíclicos como la imipramina. Si es otro trastorno ansioso como la ansiedad social, entonces pueden usar benzodiazepinas también, dosis bajas de antipsicóticos atípicos, como el aripiprazol o la risperidona, y se pueden usar también otros medicamentos como betabloqueadores. Si la comorbilidad es con trastorno obsesivo compulsivo, entonces los mejores medicamentos son la fluoxetina, la fluvoxamina y la sertralina, son los que tienen más evidencia de efectividad en el trastorno obsesivo compulsivo. Si la comorbilidad es con trastorno bipolar o con trastorno depresivo, pues entonces es mejor hacer una referencia a psiquiatría. Hay esta idea de que si no funcionan a las 3 semanas los antidepresivos hay que suspenderlos y cambiar otro. En realidad, muchos pacientes responden a las 3 o 4 semanas, afortunadamente la mayoría. Pero como pueden ver aquí con un estudio de venlafaxina, aumenta todavía la respuesta con respecto a placebo 6 meses después de haber iniciado. Entonces, hay que mantenerlos por un tiempo prolongado si uno quiere realmente probar. Aquí es otro ejemplo con paroxetina en ansiedad social, en donde a las 12 semanas todavía vemos una mejoría de los niveles de ansiedad. Con respecto a las dosis de antidepresivos para ataques de pánico, ya las mencioné un poco, pero de los inhibidores de recaptación de serotonina de 10 a 20 miligramos, empezamos con 10, sertralina 25 miligramos, podemos llegar hasta 200, fluoxetina podemos empezar con 10 miligramos, nada más que si vienen cápsulas eso no se logra, si es en pastillas sí. La paroxetina 10 miligramos hasta 40, los inhibidores de serotonina y norepinefrina como la venlafaxina, podemos empezar con 37.5 miligramos y llegar hasta 225 miligramos. La duloxetina es un excelente medicamento también. Podemos empezar con 30 miligramos y llegar a 120 miligramos. Con los tricíclicos, la dipramina y la amitriptilina, podemos empezar con 10 miligramos. Se puede llegar en un adulto hasta 100-200 miligramos. Con las dosis de benzodiazepinas, la dosis inicial de alprazolam, que es probablemente de los más usados, es de 0.25, sobre todo si el paciente no ha estado expuesto. Esto se puede usar hasta 3 veces al día. La vida media de la alprazolam es corta, entonces generalmente hay que dar medicación 2 o 3 veces al día. La dosis terapéutica puede ser hasta de 0.5 a 1 miligramo al día. Generalmente lo dividimos en 3 dosis para que el paciente esté cubierto. Con clonazepam, que es otro medicamento que usamos muchísimo en nuestro medio. Ustedes ven aquí las dosis, que se empieza con dosis relativamente bajas. Tiene una vida media más larga, se pueden utilizar 2 dosis al día y se puede llegar hasta 4 miligramos, aunque eso es sumamente inusual. Generalmente un paciente con 2 miligramos al día está bastante bien regulado. El lorazepam, que es otro medicamento de uso frecuente, ustedes pueden ver aquí las dosis. Es un medicamento efectivo también. Uno podría pensar como que los ansiolíticos
Las benzodiazepinas tienen estas características, tienen control sobre la ansiedad física, pueden tener un efecto también sobre la ansiedad psicológica, claramente, tienen un efecto anticonvulsivante, son relajantes musculares y son sedantes e hipnóticos. Entonces, por ejemplo, el clonazepam tiene este perfil en donde es muy poco relajante muscular, es buen anticonvulsivante, es moderadamente efectivo para la ansiedad de tipo física y psicológica, y es un poco sedante e hipnótico. El alprazolam, por el contrario, tiene un efecto muy fuerte sobre la ansiedad física, síntomas físicos de ansiedad, es muy bueno para la ansiedad psicológica, y es muy poco relajante muscular y levemente anticonvulsivante y no es muy sedante. Entonces, ¿cómo usar las benzodiazepinas? Algunas guías acá es cuando no responden a dos antidepresivos diferentes. Si el paciente está deprimido y está estable de su depresión, pero continúa ansioso, entonces agregar una benzodiazepina. Es muy importante que ojalá que los pacientes no tengan abuso de sustancias, porque las benzodiazepinas son altamente sujetas de abuso y se desarrolla tolerancia y eso puede volver un problema. Ahora en Costa Rica, por dicha, tenemos la receta digital y eso nos ayuda a tener un mejor control. Son especialmente útiles en el tratamiento inicial del pánico, en la ansiedad social y en la ansiedad generalizada. Siempre hay que combinarlas con un antidepresivo. Las benzodiazepinas tienen un efecto parecido a los antidepresivos durante las 2 primeras semanas, pero luego los antidepresivos son mejores. Especialmente al inicio del tratamiento, mientras el antidepresivo regula la ansiedad, entonces las benzodiazepinas son sumamente útiles. En pánico, son muy útiles para apagar incendios. El alprazolam es más efectivo para un efecto agudo sobre el ataque de pánico. Para prevenir incendios uno puede usar el clonazepam, probablemente sea preferible porque es un efecto más gradual, más insidioso. Uno lo puede empezar a dar en la noche y el paciente se siente más aliviado en la mañana. Hay que evitar el uso cuando el paciente lo necesita, el uso PRN que llamamos, porque lo que ocurre es que si el paciente lo usa cuando cree que lo necesita, casi siempre acaba utilizándolo excesivamente y en forma innecesaria. Muchísimos pacientes que usan, por ejemplo, alprazolam PRN, se alivian cuando les va por el esófago, todavía no lo han absorbido y ya sienten que tienen alguna regulación de la ansiedad. En ansiedad generalizada, como les mencionaba, las benzodiazepinas son efectivas en las 2 primeras semanas del tratamiento, luego los antidepresivos superan las benzodiazepinas. Se usan dosis más bajas, como la mitad de que se usan en pánico. En los pacientes depresivos, las benzodiazepinas sin antidepresivos generalmente empeoran la depresión. Con el paciente que ya está en benzodiazepinas, hay ciertas cosas que pueden ayudar. Traten de hacer un contrato, un compromiso en donde no van a consultar nada más con ustedes. Nuevamente, afortunadamente, con receta digital se puede controlar si el paciente está obteniendo medicamentos de diferentes médicos. Esto es como pedirle al niño, pero no deben usar sustancias adictivas como el alcohol y la marihuana, pero en nuestro medio la supresión del alcohol totalmente es poco realista. Siempre cuando se suspenden tiene que ser en forma gradual para que no tengan una reacción de abstinencia y entonces ya se resistan a disminuir. La reducción se inicia cuando ya el antidepresivo ha hecho efecto o la terapia psicológica que esté usando el paciente también ha contribuido al beneficio y se hace lentamente. La reducción es gradual hasta la eliminación en unos 6 meses. No usar nuevamente PRN, no usarlo de una manera irregular porque se acaba abusando. Y hay que aceptar que hay pacientes que deben permanecer con benzodiazepinas indefinidamente.
Hay pacientes que tienen ansiedad sumamente severa, que no responden tan bien a los antidepresivos, que responden bien a las benzodiazepinas, y esto hay que verlo como un paciente hipertenso que requiere tratamiento de manera indefinida. Muy bien, voy a decir unas pocas palabras antes de terminar sobre tratamientos no médicos, no farmacológicos. Hay varias intervenciones, no necesariamente son tratamientos, son técnicas o son intervenciones que pueden ayudar muchísimo si las personas los practican. Obviamente, si la gente no lo practica, no son efectivas, que nos pueden ayudar a regular la ansiedad de manera considerable. En este estudio, por ejemplo, que es un estudio colaborativo con una gran cantidad de investigadores de la Universidad de Pekín en China y de la Universidad de Harvard, del Massachusetts General Hospital. Entonces, vean qué interesante. Aquí lo que hicieron es que tenía un grupo control que siguió respirando como normalmente respira, y tenían un grupo de intervención, un grupo que les enseñaron a hacer respiración diafragmática o respiración profunda. Entonces ustedes ven, fueron 20 sesiones de entrenamiento, y ustedes ven cómo en el eje vertical es la frecuencia respiratoria, y en el eje horizontal es el número de sesiones de entrenamiento. Como pueden ver, los pacientes en el grupo de entrenamiento disminuyen la frecuencia respiratoria, que empiezan con 10 respiraciones, alrededor 10, 12 respiraciones por minuto, y logran tener hasta 4 respiraciones por minuto al cabo del final del entrenamiento. Pero no solamente eso, o sea, se puede entrenar a las personas para que bajen la frecuencia respiratoria, lo cual tiene una serie de beneficios que no me voy a detener mucho, pero tiene beneficios fisiológicos importantísimos, beneficios inclusive a nivel inmunológico, disminuye la presión arterial, una serie de cosas. Pero digamos que esto es importante, pero es mucho más relevante, por ejemplo, cuando a estas personas que estaban en entrenamiento se les preguntó, tenían que llevar un diario sobre pensamientos negativos, hubo una disminución en la frecuencia de pensamientos negativos altamente significativa, como de 23 en esta prueba que se lleva un score de los pensamientos negativos al final del entrenamiento, en donde disminuyó significativamente. Pero eso es, digamos, subjetivo, es como la gente reporta en una encuesta, tiene un valor, pero tiene un valor limitado. En este otro gráfico, lo que podemos ver es que les midieron los niveles de cortisol y compararon los niveles de cortisol al principio y al final entre el grupo que se entrenó para respirar y el grupo de control, que no se entrenó. Y hay una reducción del nivel de cortisol significativo, altamente significativo, en los pacientes que entrenaron su ritmo respiratorio. Entonces, esta es una intervención que es gratis, no cuesta nada. Básicamente es practicar una respiración que yo, como sugiero que la gente recuerde cómo se hace, es que piense en el número 16 y entonces la persona inhala durante 4 segundos, pero inhala de tal manera que no llena el pecho de aire, sino llena el abdomen. Es como se tiene que poner una mano en el abdomen, y al inhalar profundamente esos 4 segundos, el abdomen se tiene que distendir para que se llene la base de los pulmones, que es donde se capta más oxígeno. Entonces, una vez que inhala 4 segundos, sostiene el aire por 4 segundos. Y luego, lentamente, bota el aire por 8 segundos. Por eso piensa en el número 16, 4 y 4 y 8, 16. Y elimina, bota el aire, exhala por 8 segundos. Y puede exhalar por la boca como si estuviera apagando una candela, lentamente, como con cierta presión bajo los labios. Hay otras intervenciones que son gratis, que no requieren asistencia profesional. Probablemente si yo no tuviera medicamentos, lo único que recetaría es ejercicio, respiración e higiene del sueño. El ejercicio es de lo que más se ha investigado recientemente, particularmente el ejercicio aeróbico. Y dentro del ejercicio aeróbico,
lo que se llama intervalos intermitentes. El ejercicio aeróbico con intervalos intermitentes produce un aumento considerable de una sustancia, es un neurotransmisor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que lo que es una especie de encargado de mantenimiento del edificio del cerebro y anda reparando el desgaste y los daños que se hacen por el uso cotidiano de la mente. Esto es un efecto clarísimo, está demostrado que tiene un beneficio enorme sobre la ansiedad. La otra cosa que contribuye mucho a la ansiedad, la depresión, a ganancia de peso, a disminución de la concentración, es trastornos en el sueño. Entonces, la higiene del sueño no puede ser más importante. Aquí los puntos claves es no tomar licor para dormir. La gente que toma licor para dormir se duerme más rápido, pero duerme mal, tiene menos sueño profundo, la arquitectura del sueño se trastorna. No hay que hacer ejercicio 4 horas antes de dormir, mejor. No hay que tomar cafeína. Hay que tener el cuarto lo más frío posible, idealmente 18, 19 grados. En nuestro medio es difícil alcanzar eso sin aire acondicionado, pero hay que abrir ventanas, hay que tener ventiladores, hay que tener la habitación fresca. Es importante no ver pantallas electrónicas porque hay un fenómeno ahí que altera la producción de melatonina y entonces hace más difícil caer dormido. Los teléfonos hay que sacarlos, ponerlos en el baño, en otra habitación, y todas estas cosas son pues lo que llamamos higiene del sueño, que contribuyen a regular la ansiedad. Entonces, esta es como una visión un poco rápida y de lo que podemos hacer tanto a nivel farmacológico como a nivel no farmacológico para regular la ansiedad y los ataques de pánico. Y eso era lo que les quería pues presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena la presentación y además muy puntual. Está bastante bueno. Voy a habilitar el espacio, ¿verdad?, para poder recibir preguntas y observaciones por parte de los diferentes personas que nos acompañaron hoy. Entonces, si a alguno le gustaría, sea por el chat o desbloquear su cámara y su audio para poder hacerle la pregunta al doctor, les agradeceríamos que diga su nombre y en cuál organización trabaja y cuál es su formación para tener un mejor contexto al respecto. Por mientras les voy a ir compartiendo, aquí tal vez voy a quitarle al doctor ahí. Por mientras voy a irles compartiendo un formulario de retroalimentación. La idea, ¿verdad?, es seguir haciendo este tipo de charlas. Entonces, si ustedes nos pueden dar la retroalimentación, es sumamente importante para recibirla. De nuevo, tengo una mano levantada, vamos a ver quién es. La doctora Judith Alpizar. Doctora, buenas noches, qué éxito de convocatoria. Viste, nos llevamos el liderazgo de medicina de empresa en esta sesión, orgullosamente. Bueno, y a todos los demás que están conectados, muchas gracias por asistir a estas sesiones. Doctor, yo tengo una pregunta. Me pasaba mucho cuando ejercía, ¿verdad?, al 100% la profesión, sobre todo en medicina de empresa, y siempre tuve la duda cuando nos llegaba, porque medicina de empresa es muy frecuente, sobre todo cuando se trabaja en call center o con finanzas, los ataques de ansiedad que desarrollan estos colaboradores y llegaban así al consultorio, ¿verdad?, en un franco estado ansioso. Aparte de la contención, ¿verdad?, que como nosotros como médicos hacemos, ¿verdad?, con respiración, como usted dice, con la escucha activa, sí se recomienda dar algún tipo de medicación en ese momento, digamos, como el alprazolam. Sí está recomendado dar unas gotas, o es mejor intentarlo mantener en pura recomendación no farmacológica, como usted nos indica, y referir, ¿verdad?, ya sea al psicólogo o al psiquiatra, o si en algunos casos sí podemos utilizar el medicamento. Sí, yo pienso que si la persona con el reaseguro que le hace usted, ¿verdad?, que trata de tranquilizarlo, como usted dice, lo escucha de una manera atenta y no logra tranquilizarse en unos minutos, porque bueno, ustedes no tienen una hora para atender a cada paciente, ¿no? Es limitado el tiempo que tienen. Si el paciente no logra tranquilizarse con el reaseguro que le da el médico, el profesional, entonces sí es apropiado utilizar en esos momentos
Probablemente el alprazolam es el que actúa más rápidamente, lo cual es importante, tiene su riesgo, pero es más importante el beneficio que el riesgo, porque lo que ocurre es que el paciente, al experimentar en unos pocos minutos, a menudo, el alprazolam se absorbe en unos 25 minutos, en una paciente a la hora está tranquilo, siente que toda esta situación catastrófica se logró controlar, entonces se vuelve más optimista, se le crea esperanza de que esto se puede curar, que esto se puede tratar, y luego pues se le va regulando las dosis y se va acomodando el tratamiento. Entonces puede ser una intervención, el dar un medicamento que realmente le dé confianza y cree una muy buena alianza entre usted y el paciente. Muchas gracias, doctor. Y tenía una segunda, perdón. Cuando ya tenemos, obviamente, sus pacientes en el cuadro ideal sería que estén acompañados por psiquiatra o por psicólogo, pero muchas veces nos toca a nosotros como médicos generales hacer o quitar el medicamento antidepresivo, ¿verdad? O ansiolítico. Usted mencionaba que hay que hacerlo de forma gradual, pero no sé si nos podría explicar rápidamente cómo sería esta, ¿verdad? Tal vez con un ejemplo, no sé, con venlafaxina o desvenlafaxina. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tan gradual es, verdad? Y cuánto tiempo nos tomaría con los periodos, ¿verdad? De pastilla sí, pastilla no. Excelente pregunta, doctora. La velocidad a que se quita, en general, digamos, para tratar de contestar esto de una manera sencilla que es aplicable a cualquiera de estos medicamentos antidepresivos, yo le diría que es no más rápido que un 50% de la dosis que tiene el paciente por semana, ¿verdad? Entre un 25 a un 50% de la dosis por semana. Hay medicamentos que tienen una vida media muy corta, entonces, por ejemplo, la venlafaxina, si el paciente no la toma por 2 días, una cosa así, ya puede tener reacciones de descontinuación muy claras. Mientras que, por ejemplo, la fluoxetina, que tiene una vida media larguísima, ¿verdad? Como de 72 horas, entonces esa se puede descontinuar de una manera mucho más sencilla, porque uno puede empezar y decir al paciente que empiece a tomar 2 o 3 veces por semana y puede irlo espaciando gradualmente. Entonces un poco depende de la vida media, ¿verdad?, del medicamento, pero 25 a 50% de la dosis inicial no debe ser más rápido de eso. Con respecto a las benzodiazepinas, más bien la indicación es como un 10% de la dosis inicial por semana. Es una buena estrategia pasarlo, si es posible, a clonazepam, porque como existe en la forma líquida, usted puede hacer algo como, por ejemplo, quitarle ¿verdad?, una gota cada semana. El paciente suspende una gota por semana, no va a sentir absolutamente nada y le da una gran tranquilidad de que la está descontinuando sin ningún efecto. Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta o consulta? O algún comentario que quieran hacer. Yo por mientras les voy a poner el código QR para que participen dando retroalimentación del evento y además invitarlos a que participen en el resto del cronograma de actividades que tenemos durante este año. La próxima va a ser el 4 de julio, ¿verdad? El vistazo general de ergonomía laboral y valoración ergonómica. Vamos a tratar de irnos todos los primeros martes del mes, excepto en agosto, que ahí nos toca el segundo, a las 7 p.m. Y este es el detalle que tenemos de la siguiente charla. La idea es de que sea aplicación práctica y útil para ustedes. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, es el momento para aprovechar con el doctor Herrera Miguetti, y si no, podemos dejarlo por aquí el día de hoy. Estamos compartiendo para que nos den la retroalimentación. Doctor, muchísimas gracias. Creo que estuvo bastante valioso. Y afortunadamente dentro del planeamiento que tenemos del año, para el 3 de octubre tenemos la actualización en manejo terapéutico de ansiedad y depresión, así que nos vemos en unos meses. Bueno, perdón, tenemos una pregunta de Jennifer Gamboa, en la Zapriora, como quien dice. Pregunta, cuando he tenido pacientes en el consultorio y presentan ataques de pánico y se les hace la referencia a psiquiatría, en algunas ocasiones temen desarrollar algún tipo de dependencia. ¿Qué podríamos decirle a los o las pacientes de la función inicial de él o la psiquiatra? Me imagino que es con respecto al temor de la dependencia. Correcto. Sí, sí. Bueno,
lo más importante es explicarles que probablemente se van a utilizar 2 medicamentos inicialmente. El antidepresivo, que va a tomar unas semanas en hacer efecto y regular la ansiedad, y el ansiolítico, que lo vamos a usar mientras el antidepresivo hace efecto. Y entonces se le explica al paciente que el antidepresivo no es adictivo, que nunca va a crear dependencia. Pero la benzodiazepina, que sí puede crear dependencia, se va a ir eliminando tempranamente, porque no va a ser necesario, porque ya el antidepresivo va a haber regulado la ansiedad. Ok, no sé, Jennifer, si hay alguna repregunta al respecto. Bueno, perfecto, creo que estamos por hoy. Muchísimas gracias, doctor Herrera Miguetti. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente invitarlos a llenar la retroalimentación. Dice Jennifer que no tiene ninguna pregunta. Victoria Ramírez dice, no sé si se habló, pero el uso de amitriptilina en estos casos podría utilizarse. Sí, se puede utilizar perfectamente. Nada más que tiene un perfil de efectos secundarios que es un poco más complejo que los antidepresivos que usamos ahora, inhibidores de recaptación de serotonina y duales, pero se puede usar perfectamente. Nada más hay que empezar con dosis bajas para que el paciente no sienta efectos secundarios molestos como sedación o boca seca o visión borrosa, y se le aumenta gradualmente, y es un medicamento sumamente efectivo. Ok, perfecto. Listo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias. Nos vemos el 4 de julio. Buenas noches, doctor Herrera Miguetti. Que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.